Que el Señor les bendiga en esta mañana, en este segundo domingo del año 2021. Les damos a todos la cordial bienvenida a nuestra iglesia del Nazareno Nueva Vida en la ciudad de San Pablo, California. Así es de que hoy estamos aquí para dar una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y compartirla para que usted pueda ser ministrado a través de ella y que podamos ver como iglesia que hoy alrededor del mundo la iglesia del Señor está viviendo o pasando una crisis. Y para eso yo quiero invitarle a ir al Evangelio de Juan, el apóstol amado del Señor, aquel que se describe en las Escrituras que se recostaba sobre el pecho del Maestro. Así de que vamos a ver las crisis de la iglesia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y solamente vamos a leer del verso 11 al 13 para honrar a nuestro Dios a través de su palabra. Le damos lectura honrando siempre a nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Espíritu de Dios, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, aún a la distancia, aquellos que nos miran y nos escuchan a través de las redes sociales. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos ministres en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. La crisis de la iglesia es un tema muy importante alrededor del mundo hoy, hermanos, porque pudiésemos decir que hay una crisis sanitaria en el mundo, pero la iglesia también está pasando por una crisis, y la crisis se presenta en el Evangelio de Juan en todos sus capítulos, de manera que empieza en tela de juicio la credibilidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la crisis que está pasando la iglesia hoy, en este pleno siglo XXI, en esta pandemia mundial, es de que hay un conflicto de fe hoy en la iglesia, entre la fe y la incredulidad. Hay hombres y mujeres que un día entregaron su corazón a Cristo y hoy están dudando de esa fe. Hoy se están apartando del Señor. Recibimos un reporte del superintendente de nuestro distrito la semana pasada, donde hay un análisis que se hacen con los diferentes medios para sacar las cifras de las tendencias de la iglesia en este último tiempo, y se dice que el 25% de los adultos mayores han dejado de congregarse desde el que inició la pandemia hasta este día. El 25% de los adultos han dejado de asistir a las iglesias y nunca se han conectado ni una vez a los servicios virtuales. El 25% se está apartando de los adultos. Es una realidad que la iglesia está experimentando hoy, y pudiéramos decir que la iglesia está en crisis. Y vemos en el Evangelio de Juan cómo Israel entero estaba en una crisis de fe, la duda, la incredulidad contra la fe. Y presentamos el Evangelio de Juan porque a lo largo de todo el Evangelio vemos esa experiencia de vida del pueblo judío, de que ellos estaban en una crisis espiritual. Y hoy la iglesia la está pasando y viviendo igual. Cuando leemos este primer capítulo 1, del verso 11 al 13, vemos que dice la Escritura: y a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces había en el corazón del pueblo de Israel incredulidad.
Y hoy en la iglesia del Señor también hay incredulidad. Muchos se están apartando, muchos se están volviendo atrás. Muchos ya ni siquiera se preocupan por levantarse el domingo temprano, a mediodía, en la tarde, dependiendo la hora de su servicio habitual que tenía en su congregación. Hoy muchos de eso ya ni se preocupan. Los primeros meses pensaban y sentían en su corazón que algo les estaba faltando, pero hoy a muchos ya no les interesa nada de eso. Mucho menos ver un servicio en línea, oír una palabra, eso ya no está en su corazón. Y en el pueblo de Israel dice que la luz vino a ellos, pero dice que ellos no quisieron ver esa luz, porque amaron más las tinieblas. Entonces vemos la incredulidad de todo un pueblo. Y hoy estamos viendo que la iglesia se está volviendo incrédula. Pero a lo largo del Evangelio vemos cómo el pueblo se cierra y se endurece en su corazón y no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Y empiezan rechazándole como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y al finalizar el Evangelio le terminan crucificando. Y yo les puedo asegurar, amada iglesia, que después, cuando digamos el tiempo de post-pandemia de la iglesia, muchos habrán crucificado nuevamente a Cristo en su corazón y ya jamás regresarán a la iglesia. Este pueblo empezó por rechazarle, por no reconocerle. Había incredulidad en su corazón y terminaron crucificándolo. Y yo le aseguro que mucho pueblo de Dios terminará crucificando a Cristo en estos tiempos. Esta es la situación que estamos viviendo como iglesia. El mundo entero está escuchando de Cristo, pero la mayoría no cree en Él. Le rechazan. Pero aquí, allá, siempre habrá un hombre, una mujer, un joven, un niño que creerá en la promesa, que creerá en Cristo. Y le aceptarán como su Señor y su Salvador de su vida. Entonces, Israel entero pasó una crisis. Desde el principio leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 11 al 13, que a los suyos vino, pero ellos no le aceptaron, le rechazaron. Pero hubo unos que dicen: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad significa derecho, de ser hechos hijos de Dios. Entonces siempre habrá alguien que recibirá la palabra y que esa palabra caerá en buena tierra y dará su fruto, porque tendrá a Cristo en su corazón, hermanos. Entonces, aunque el mundo entero, en su mayoría, rechace la verdad que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, habrá algunos, mujeres, jóvenes, niños, que creerán en Él. Y Dios les dará esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy usted y yo nos reunimos a través de estas redes sociales con ese derecho, con esa potestad de que Dios nos ha hecho a través de Cristo sus hijos. Y no por carne ni sangre, sino por voluntad de Dios, hermanos. Nos ha adoptado como sus hijos. Entonces, también en Israel, Jesús caminó, empezó su ministerio a la edad de 30 años y después del milagro de la alimentación de aquellos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice la Escritura que le empezaron a seguir esas multitudes. Y él, sabiendo lo que pasaba en el corazón de aquella gente, dice que fue y tomó una barca y cruzó del otro lado. Y entonces muchos pues no llevaban barcas, imposible cruzar. Entonces empezaron a rodear las aguas para llegar del otro lado. Y algunos de todas aquellas multitudes llegaron hasta el otro lado. Pero al ver Jesús que aún les seguía, conociendo el corazón de muchos de ellos,
les dijo: ya sé por qué me siguen ustedes, porque les di de comer. Y mucha iglesia del Señor en algún momento recibió las bendiciones de Dios y estaban en una iglesia, estaban en una congregación por lo que recibían de parte de Dios a través de la iglesia, a través de los hijos de Dios. Pero Dios conoce los corazones. Y entonces Jesús, al decirles: me siguen porque les di de comer, y se molesta. Pero Él les dice: si ustedes comieran realmente del verdadero pan, de aquel pan que descendió del cielo, jamás tendrían hambre. Y si bebieran de mí, que soy el agua de vida, jamás tendrían sed. Y entonces aquellos hombres se enojaron porque dijeron: ¿quién es este? Si nuestros primeros padres comieron de ese pan que descendió del cielo en el desierto, cuando caminaban con Moisés. Y Jesús les dice: no, yo soy el verdadero pan, el pan de vida, y el que come de mí y bebe de mí jamás tendrá hambre ni sed. Y no simplemente eso, dice: vivirán. Y ahí sí le fue mal, porque la gente no pudo entender quién es el que les estaba hablando y diciendo aquellas cosas, porque muchos empezaron a irse, a dejarle. Se empezaron a ir, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso del 66 al 71. Desde entonces, cuando Él los confrontó por qué seguían su persona aquella gran multitud, dice: muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y cuando leemos la palabra discípulos, no significa que simplemente son como muchos definen creyente, discípulo. No. Dice la palabra discípulo, un seguidor de Jesús, que oían la palabra y que la seguían al pie de la letra. Esa es la palabra que da referencia del griego. Y dice que muchos de esos discípulos dejaron de seguirle y volvieron atrás. Y hoy, en esta crisis que está viviendo la iglesia, yo le aseguro que muchos volverán atrás. Dice: y ya no andaban con Él, perdían la comunión. Y mucho de la iglesia volverá atrás y perderá esa comunión con el Señor. Y entonces dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Muchos se apartarán en este tiempo del Señor y volverán atrás. Pero aquellos que Dios ha escogido, aquellos que Dios ha llamado, seguirán caminando en las pisadas del Maestro. Y la pregunta es: ¿quién de esos es usted? ¿Es un discípulo de los que se apartará y volverá atrás? ¿Dejará de seguir a su Maestro? ¿O será de aquellos que le seguirán diciendo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa respuesta la tiene usted, ahí donde usted me escucha. ¿Está siguiendo usted las pisadas de su Maestro? ¿O se ha olvidado? ¿Ha vuelto atrás? ¿Ha perdido la comunicación, la convivencia con el Padre a través de Cristo, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra?
a través de volvernos hacedores de la palabra. ¿Realmente es un discípulo que sigue las pisadas de su maestro? ¿O está pasando una crisis de fe con la incredulidad? Hay una segunda crisis que Juan nos presenta. Capítulo 12. Estamos con el Evangelio de Juan. Verso 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Realmente usted se ve como un discípulo? ¿Es un seguidor de Jesús? ¿Cómo decide a veces seguir a Cristo o dejar de seguirle? ¿Cuándo dependes de las opiniones de otros para estar dispuesto a seguir a Cristo? ¿Cuánto dependes de tu familia para ir a la iglesia? ¿Cuánto dependes de tu esposo, de tu esposa para orar, para ir a un servicio, para servir en la obra de Dios? Muchas veces nuestras acciones están reducidas a lo que otros digan, a lo que otros opinen, a lo que otros decidan. Como estos hombres estaban en una encrucijada, dice que muchos de ellos, aún hombres que estaban en el poder, dice que creyeron, pero no podían confesarlo por temor a los fariseos. Y los fariseos vemos que era un grupo poderoso dentro del pueblo de Israel. Sabemos que en ese tiempo Israel estaba subyugado por Roma y tenía gobernantes en toda Palestina, pero no había un rey en Israel. Estaban esperando al Mesías prometido, el rey, el legítimo heredero del trono de su padre David, y era Cristo, pero no le reconocieron. Así de que había un vacío de poder, y el que gobernaba e imperaba ahí era Roma. Entonces, por ese vacío, quien gobernaba y dirigía muchas de las acciones del pueblo eran los religiosos, el Sanedrín, y ellos eran temidos. Y por eso es de que aquellos que habían creído no podían confesarlo por temor a los fariseos. ¿Quién te atemoriza para que tú declares abiertamente que crees en Cristo, en Jesús, como el Hijo de Dios y el Salvador de tu vida? ¿Por qué es de que vives y caminas por las opiniones de otros, cuando Dios te dio a ti un libre albedrío, una decisión? Y por esa decisión nos dio una responsabilidad en nuestros actos. Y la salvación no es por lo que otros opinen, por lo que otros decidan por ti, sino lo que tú decidas en tu corazón. Dice, muchos habían creído, pero a muchos les interesa más la opinión y la aprobación de otros. ¿Cómo me queda este saco? ¿Se me ve bien? Ay, no, se te ve feo. Ah, entonces me lo cambio. Si a ti te gusta cómo se te ve, ¿por qué has de cambiártelo? Pero muchas veces escuchas más la opinión de otros que tu propia decisión. Muchos buscan la aprobación de su padre, de su madre, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, para sentirse bien. Estos hombres no querían aceptar públicamente por temor a los fariseos
Pero sin embargo, en ese mismo capítulo 12, verso 21, dice, desde el 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esto es Jerusalén. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entre toda esa multitud que había en Jerusalén, era tiempo de fiestas, Jerusalén se llenaba. En las puertas tenían que poner las famosas agujas, que ellos eran aquellos pilotes que metían los hoyos para que no atravesasen los camellos con cargas. No querían que animales entraran. Unas personas, porque se llenaba por la causa de las fiestas. Entonces, había entre todas aquellas multitudes un pequeño grupo de griegos que se acercaron a uno de los verdaderos discípulos de Jesús, diciéndole a Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Entre la gran crisis que está sufriendo la iglesia alrededor del mundo y que muchos se están volviendo atrás, se están apartando de Cristo, ya no están siguiendo sus pisadas, habrá siempre pequeños grupos, una familia, habrá un hombre, habrá una mujer, habrá un joven, habrá un niño que querrá conocer de Cristo, que querrá acercarse al Señor. Siempre habrá alguien dispuesto a buscar de Cristo. Entre esta crisis mundial habrá hombres y mujeres dispuestos a entregar a Cristo su corazón, como ese grupo de griegos. Y recordemos que también los griegos pues tampoco eran bien vistos en aquel tiempo, pero querían acercarse a Jesús. Y tú que perteneces a la iglesia, que eres un discípulo de Cristo, ¿tienes comunión con Él? ¿Estás aceptándole públicamente? ¿O te estás apartando de Él? Siempre habrá alguien dispuesto a acercarse a Jesús. En medio de cualquier crisis, habrá hombres y mujeres sedientos en su corazón, en su alma y su espíritu, de conocer a Cristo, de acercarse a Dios a través de Cristo. Imagínense si Jesús se hubiera dejado llevar por la fama que tenía hasta ese tiempo. Se hubiera perdido del propósito de su venida, de reconciliar al mundo. Y muchos hoy se están perdiendo por la fama, por la fortuna. Si a Jesús le hubiera interesado más la aprobación de la multitud, ¿qué hubiera sido de su ministerio? Jesús nunca se amoldó a las expectativas del mundo. ¿Cuál es la expectativa que nosotros tenemos de Cristo? ¿Qué limitaciones tenemos para acercarnos al Señor hoy? Algunos dirán, no, es que no puedo ir a la iglesia, están cerrados los edificios. Pero tú puedes tener comunión con Cristo ahí donde tú estás, ahí en tu casa, ahí en tu lecho, ahí en tu aposento alto, en ese lugar secreto que tú te comunicas con el Padre. ¿Cómo describirías hoy tu compromiso con el Señor? ¿Eres como Felipe que atrae a otros en medio de esta gran crisis a que conozcan del Señor? ¿O eres de aquellos que dejaron de seguirle y se apartaron? ¿Cómo estás, amado hermano y hermana? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo estás bajo el señorío de Cristo? ¿Realmente te has sujetado? ¿O eres de aquellos que se han apartado en este tiempo? ¿Habrá alguna área de tu vida que necesitas renovar con el Señor y decirle hoy, Señor, es verdad, me he apartado un poco, he dejado de hacer lo que tengo que hacer?
En vez de traer a alguien a tus pies, yo me he alejado yo mismo. Para ver a Jesús, debes de ser capaz de ir más allá de la popularidad, de la de alguien más, aún de la tuya. Tu fe puede hacer que otros quieran conocer a Jesús. Si tú mantienes tu fe en este tiempo de crisis, harás que otros vengan a los pies de Cristo. Porque otros querrán conocer lo que tú crees, lo que tú haces, de lo que tú dependes. Porque una vez que el Señor, cuando tú crees en su nombre, te da esa potestad de ser hecho su hijo, y es ahí cuando tú podrás traer otros a que conozcan del Señor. Amén. Así como le dijeron a Felipe, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Ellos querían tener un encuentro con el Señor. Jesús estaba ocupado. Muchos le rodeaban, muchos le seguían. La ciudad entera estaba llena. Eran las fiestas. Gente por las calles, por las plazas, en el templo. Era difícil acercarse a Jesús. Y tal vez muchos piensan que es tan difícil acercarse a Cristo hoy. Pero tú puedes ser ese canal. Tú, que te llamas cristiano. Y traer a esos hombres y mujeres que dicen en su corazón, quiero ver a Jesús. Quiero verle. Tú puedes ser ese canal. Con esa fe, con esa convicción, tú puedes ser ese hijo, esa hija de Dios que puede llevar a esas personas a conocer de Jesús en este tiempo de crisis. La iglesia necesita activar su fe, su compromiso hoy de traer esos hombres y mujeres a que vean al Señor, a que le conozcan, a que pongan su confianza en Él. Necesitamos ser esos Felipes, porque la iglesia está pasando por una crisis, pero en medio de las crisis hay salvación y vida eterna para unos pequeños grupos, para una familia, para un hombre, para una mujer, para un joven, para un niño. Pero necesitamos ser esos discípulos de Jesús con toda la potestad de que somos hechos sus hijos a través de la fe que tenemos en Él. Traer a hombres y mujeres al conocimiento de Jesús. Hay otro hombre que conoció personalmente a Jesús. Y este era aquel hombre que gobernaba en Jerusalén. Y usted sabe que el nombre de él era Pilato. Capítulo 19 del mismo Evangelio de Juan. Desde el verso 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua. Y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato tuvo un encuentro privado con Jesús. Y muchos deseáramos tener ese encuentro. Él conoció la verdad. Lo tuvo frente a sus ojos. Cuando él le cuestionó, dime quién eres.
Y él le dijo: yo soy la verdad. Y él no tuvo argumentos para refutar quién era Cristo. Él tuvo la verdad ante sus ojos, lo pudo sentir en su ser. Pero hubo una amenaza de los que gobernaban en Israel, que eran los sacerdotes. Ellos tenían también poder y autoridad. Y muchas veces, cuando tenemos presión, muchas veces de grupo, de personas, o cuando hay una pérdida por aceptar la verdad, nosotros preferimos ignorarla o negarla. ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? Oh, el tráfico. En vez de decir: ¿sabe qué, patrón? Se me durmió el gallo, me desperté tarde. Tan simple. Pero cuando vemos que la verdad nos va a costar algo, preferimos negarla. Preferimos mentir, cerrar nuestros ojos a la verdad y a la justicia. Pilato estaba convencido que tenía la verdad enfrente de él, que Jesús era ese camino, la verdad y la vida. Pero él se atrevió a negarla porque lo convenció la presión de las autoridades sacerdotales. Porque había algo que no está implícito, que está implícito pero no está literalmente en las Escrituras. Pilato es el gobernador romano y los sacerdotes le dicen: nosotros no reconocemos otro rey más que a César. Porque él les dijo: pero es su rey, ¿cómo van a crucificarle? Pero cuando empezamos con este mensaje, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los sacerdotes habían rechazado la verdad, habían rechazado a Cristo. Pilato lo tuvo frente a él y él reconoció a Cristo como la verdad. Pero los sacerdotes le presionaron y dijeron: nosotros no conocemos a otro rey más que a César. Ellos mismos negaron a Cristo y ejercieron presión sobre Pilato, diciéndole: si tú le perdonas, estás reconociendo que él tiene una autoridad. ¿Y sabe qué significaba eso literalmente para Pilato? Su muerte. Traición a su emperador, porque su emperador era el rey. Y si él le daba la autoridad y la potestad a Cristo, entonces él iba a ser acusado de sedición y traición, de manera que él estaba en peligro y en riesgo. Y entonces prefiere aceptar la falsedad de los sacerdotes y les entrega a Cristo. La iglesia del Señor está en crisis porque ha conocido la verdad, ha conocido del Señor, pero hoy le está negando. Hoy le están entregando para que sea crucificado. Hoy viene la incredulidad a su corazón y le está negando a Cristo. En vez de seguir sus pisadas, de seguir trayendo almas a los pies de Cristo, hoy le está negando. ¿Con qué? Con sus actos. Le estamos crucificando. Estos somos, dicen: nosotros no tenemos otro rey más que a César. Imagínense los sacerdotes, los que conocían la palabra de Dios. No tenemos otro rey más que a César. ¿Quién es el verdadero rey de su vida, hermano y hermana? Este mundo, el sistema, los gobernantes, o es Cristo el que reina y gobierna su corazón. Estos hombres lo confesaron y llevaron la presión sobre Pilato, y Pilato también rechazó la verdad. Aquí está, y se los entregó.
Él sabía que la acusación de aquellos fariseos, de aquellos sacerdotes, sabía que si liberaba a Jesús estaría cometiendo traición al emperador, al César. Porque Jesús había dicho ser el rey. Y él mismo le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él lo cuestionó y Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Y qué quiere decir tú lo has dicho? Quiere decir, es verdad lo que tú estás diciendo. Había una confesión de parte de Jesús de quién era él. Y si Pilato le perdonaba, iba a ser acusado por los sacerdotes ante el César de traición. Y prefiere entregar a Jesús. Prefiere entregar a aquel que es el camino, la verdad y la vida, por no perder su estatus, por no perder su autoridad, lo que él era, el gobernante. Y muchas veces el cristiano hoy está haciendo lo mismo. No quiere seguir a Cristo, seguir a quien es el camino, la verdad y la vida, por temor a perder su estatus. Lo que usted es en medio de su familia, lo que usted es en medio de su trabajo, preferimos callar a la verdad y crucificar nuevamente al Maestro. Pilatos es como muchos de los cristianos hoy. Quiere decir la verdad mientras le convenga. Cuando vamos a decir, no, yo soy cristiano, oh, de verdad, oh, sí, gloria a Dios, pues mire, le voy a hacer un descuento, esto, el otro. Los beneficios que trae decir ser cristiano. Muchos dicen la verdad cuando se benefician de ella. Pero cuando nos va a costar algo, la niegan. La iglesia está en crisis hoy porque estamos negando al Señor. Cuando hay algún costo por decir la verdad, le negamos. Rápidamente cedemos a la multitud, como Pilato cedió ante la presión y la multitud, y les entregó, he aquí su rey. Pilato sabía lo que Cristo le había dicho y él la había aceptado como verdad. Y usted que ha conocido del Señor y la ha confesado esa verdad, ¿por qué hoy le niega? ¿Por qué hoy le crucifica? Y muchas veces la gente hoy está pensando, dicen, como que Dios ha perdido el control. Perdió el control ahí en la situación con Pilato. ¿Por qué permitió que Cristo fuera entregado y crucificado? Dios siempre tiene el control. Y aún en esa situación, Dios tenía el control. Y aún hoy, en medio de esta gran crisis, Dios tiene el control. Necesitamos como iglesia recuperar ese punto de vista, hermanos. Aun cuando estamos bajo presión, en problemas, necesitamos recordar que Dios siempre tiene el control. Así es de que no se aflija, no se angustie, porque no vivimos en un mundo perfecto, pero somos llamados a ser los hijos de Dios en este tiempo. Amén. Con un corazón para atraer almas a ver al Señor. Pilato les entrega a Jesús y manda ordenar que le pongan unas letras en aquella lápida de madera. Manda grabarlas. Y escribió también Pilato un título, verso 19, vamos cerrando, que puso sobre aquella cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Quiso lapidar grabar aquellas letras de la verdad que él había tenido ante sus ojos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Él sabía que esa era la verdad. Y entonces muchos de los judíos, leyendo este título,
porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, nuevamente, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Eso nadie se lo podía quitar. Él había conocido la verdad y la había escrito así. Aunque se dio ante la multitud y les entregó para que le crucificaran, él lapidó aquella insignia, el rey de los judíos. Y cuando le reclamaron nuevamente las autoridades sacerdotales, ¿por qué le has puesto así? Escribe, él ha dicho que es el rey de los judíos. Y Pilato le recalca, lo que he escrito, he escrito. Él sabía la verdad en su corazón, así como usted sabe la verdad. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y tal vez usted esté dispuesto o no a andar con Él, a seguir sus pisadas. Porque muchos ven la verdad, pero no creen en Cristo realmente. Y muchos creen que Cristo fue o es el Hijo de Dios, pero no le siguen. Han visto el camino, pero no andan por Él. Han visto la verdad y la ignoran, la niegan. Saben que Él es esa vida eterna, pero sin embargo le crucificaron. ¿Qué estamos haciendo, amada iglesia? Primero, cuando les dio de alimento a aquellos 5,000, ¿saben qué quisieron hacer después de que los alimentó? Dijeron, Señor, tú eres el rey, vamos a hacerlo rey. Empezaron a rodearlo y quererlo hacer su rey. Jesús en aquel momento se enojó y se apartó de ellos, por eso se fue. Mi reino no es de este mundo. Se fue y a donde se fue le siguieron. Y cuando lo siguieron les dijo, me siguen porque les di de comer. Cuando los confrontó, muchos de sus discípulos se apartaron y dejaron de seguirle. En la primera vez le quisieron hacer rey, pero después dejaron de seguirle. Lo abandonaron. Y hoy mucho pueblo de Dios que decían que Jesús era su rey de sus vidas, lo han dejado, se han apartado. La segunda crisis dice que Él entró por Jerusalén en el tiempo de las fiestas y muchos con sus palmas abrieron el camino para que Él pasara en aquel pollino y clamaban a gran voz, Hosana, Hosana en las alturas. Lo habían reconocido como el rey que entraba a triunfar a la ciudad, porque así era como recibían a un rey cuando triunfaba después en la guerra. Lo recibían por toda la entrada de la ciudad y victoriaban su victoria. Y reconocieron a Jesús que era el rey. Y mucho pueblo de Dios ha reconocido que Jesús es el rey. Pero sin embargo, después de la presión, cuando viene la presión en el trabajo, en la familia, con los amigos, rechazan a Jesús. No, yo voy a la iglesia, pero yo realmente no soy un cristiano. Yo voy porque va mi familia, pero yo no soy cristiano. Reconocen a Jesús como el rey, pero lo rechazan. Amada iglesia, ¿has aceptado a Cristo como tu rey? ¿Por qué le rechazas con tus actos? Y por último, le crucificaron. Diciendo como aquellos sacerdotes, nosotros no tenemos más rey que a César. ¿Quién es tu rey, amada iglesia? Pilato
pasó por dolor en su corazón. Él pudo ver al Señor, tener un encuentro con Él, pero no pudo aceptarlo por la presión. Y su venganza hacia los judíos fue lo inscrito en aquella tabla de madera: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En los tres lenguajes: arameo, que era la lengua local de los judíos; en griego, que era la cultura que predominaba aún hasta aquel entonces; y latín, que era el imperio que gobernaba sobre toda Palestina. Para que a nadie se le olvidara y que todos pudieran entender quién era aquel hombre: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Quién es tu Rey, amada iglesia? La crisis de la iglesia, de muchos que creyeron en Jesús, viendo los milagros, queriéndole hacer su Rey, pero al otro día lo abandonaron. Aquellos que proclamaban que Jesús era el Rey, pero sintiendo la presión, lo rechazaron. Y por último, le crucificaron con sus actos. ¿Qué estás haciendo tú, amada iglesia? ¿Estás en crisis o estás siguiendo a tu Rey? Trayendo a hombres y mujeres, jóvenes, niños, a conocer a Jesús. Que Dios te bendiga.